Entonces, después de 10 años, ¿qué es lo que hemos logrado? Y debo decir que para mí hay como dos elementos que son muy importantes y que creo que son unos esfuerzos que han valido la pena. Y lo primero tiene que ver con que aparecimos en ese panorama investigativo. Antes no estábamos visibles a ese entorno y eso, pues definitivamente tiene una relación positiva en que aparezcamos en la política pública porque nos hace que podamos impulsar este sector de una manera específica porque ya nos incluyen dentro de la gestión presupuestal pues a nivel nacional. O sea, ya no somos no tenemos que ir detrás de quien obtenga ese presupuesto, sino que empezamos a vernos para también entrar como un poco en igualdad de condiciones. Obviamente más adelante vamos a hablar al respecto, pero podemos empezar a pensarnos en igualdad de condiciones con relación a esa gestión presupuestal nacional. Entonces, el haber aparecido en ese panorama investigativo ha traído muchas cosas buenas. Tenemos más de 10.000 productos de nuevo conocimiento en artes, arquitectura y diseño reconocidos. Esto quiere decir que hay una cantidad enorme de productos que antes no se consideraban como productos de nuevo conocimiento o que no tenían, digamos, como el mismo valor de los libros de investigación o de los artículos de investigación, sino que empezamos a darnos cuenta que nosotros como artes, arquitectura y diseño, bueno, también pueden ser personas en general de las humanidades que quieran trabajar sobre lenguajes expresivos de la creación, pues han, digamos, como trabajado y se ha reconocido y estamos ahí como en el sistema. Otra cosa que ha pasado es que los investigadores, tenemos más de 1.500 investigadores clasificados que tienen productos de investigación, artes, arquitectura y diseño. Entonces eso hace también que pensemos en que efectivamente pues empieza a traerle un beneficio a esos docentes con relación a ese reconocimiento que se está dando en el sistema. Y también tenemos, pues, 10 convocatorias nacionales específicas en investigación-creación que se han hecho desde diferentes estamentos, desde el Ministerio de Ciencias, desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio TIC. Entonces, digamos que hay oportunidades de financiación. También las universidades han empezado a sacar convocatorias específicas para el tema de investigación-creación. No sé específicamente en el caso de la Universidad de Santiago de Cali, pero sí que hay en un espacio o en un contexto local, también se ha empezado a generar como una serie de convocatorias alrededor de cómo darles presupuesto a este tipo de proyectos. Y un elemento que a mí me parece importante a futuro, de lo que estamos construyendo hacia el futuro, es que abrimos grietas al hermetismo de la investigación. O sea, es como un hito que ese entorno o esa esfera que creíamos totalmente cerrada, rígida, con unas condiciones estandarizadas, haya tenido como esa ruptura y nos permita meternos como en esas grietas para construir desde ahí. Entonces tenemos 12 nuevos tipos de productos reconocidos que son diferentes, que vienen de las artes, de la arquitectura y del diseño, que vienen de las industrias creativas, de lo que hacemos como profesionales. Tenemos una manera de validar diferente el conocimiento que antes pues se esperaba o se pensaba solamente a partir de textos escritos y pues esta nueva, digamos, como estructura nos permite pensar que sí puede ser posible tener otras maneras de medir el conocimiento, otras maneras de entender el nuevo conocimiento. Y pues aunque creamos que sea poco, el haber tenido un capítulo completo en la misión de sabios nos pone en una visibilidad importante a nivel político, no solo por la gestión presupuestal, sino también porque entramos a competir un poco teóricamente en igualdad de condiciones, que ahorita como vamos a ver, pues es favorecedor para el desarrollo de la investigación en nuestras áreas. Entonces, digamos como que mi investigación o en donde yo me he concentrado ha estado en dos ámbitos específicos, como les decía al principio. Uno tiene que ver con el rol o el impacto que ha tenido en los docentes. Entonces, pues lo he como congregado en este ámbito político, económico, que tiene que ver con ese camino laboral o ese desarrollo laboral o profesional que tiene el docente en el contexto académico. Eso tiene que ver con cómo se empieza a construir ese perfil docente investigador, cómo empieza también ese docente a acceder a unos recursos y unos reconocimientos específicos y cómo también se le permite tener un escenario sobre el cual reflexionar sobre temáticas de investigación-creación.
Y por otro lado está el componente formativo, que tiene mucho más que ver con los estudiantes, con la manera en cómo estamos formando talento humano, y tiene que ver pues con esos procesos de formación en investigación. Es decir, que vamos a hablar sobre cómo es ese cuestionamiento y esa reflexión sobre la investigación en las industrias creativas y culturales y cuáles son esos escenarios de formación en investigación que se pueden empezar a dar para las personas que pertenecemos a estas áreas. Entonces, el primer, digamos, como gran hito, el gran, perdón, gran conjunto de acciones de las que quiero hablar, pues tiene que ver con ese recorrido del camino laboral del docente. Y primero, pues quiero hablar como de los beneficios que eso pues nos ha traído. Lo primero, pues es que efectivamente tenemos como docentes más oportunidades para desarrollar nuestra vida profesional en el entorno académico, ya que muchos estatutos, por ejemplo, de escalafonamiento, que tienen que ver con como la asignación de salarios, con la asignación de bonificaciones, digamos que ya está más abierta y ya hay como posibilidades para que los docentes puedan desarrollar su vida profesional en este entorno académico que antes estaba mucho más limitada pues por los tipos de producto que se exigían en estos ámbitos políticos. Y en ese sentido, pues las instituciones, tanto gubernamentales como las académicas, digamos a nivel local, reconocen productos y procesos de creación como elementos de investigación. Entonces, eso hace que las negociaciones en relación a ese desarrollo profesional, pues sea mucho más fácil y que haya más poder de negociación de las comunidades en ese sentido. Por otro lado, otro beneficio que para mí es muy importante es que permite el trabajo interdisciplinar porque o abre el espacio para trabajar interdisciplinarmente, porque empieza a operar un poco, y digo entre comillas, en igualdad de condiciones, porque no hemos llegado hasta que efectivamente sea totalmente igualdad de condiciones, pero sí que empezamos a operar en una similitud como operan las ciencias, ¿no? Entonces, como el ámbito científico es el como el que ha pregnado en estos ámbitos de investigación, esa manera de asemejarse a esas maneras de operar nos permite tener mucha más relevancia a la hora de negociar y asociarnos con otros grupos de investigación y con otros investigadores de otras disciplinas y profesiones, lo que pues facilita en muchos sentidos el interés por el trabajo conjunto, porque ya no hay, digamos, todavía hay resistencia, pero por lo menos abren un poco la puerta para que haya ese intercambio de conocimientos un poco en el mismo nivel. Obviamente no en todos los casos, todavía nos hace falta mucho de un cambio cultural que por eso pues estoy haciendo esta charla. Pero digamos que hay como una oportunidad en que empezamos a asemejarnos a esa manera de operar. Y por otro lado, porque las otras disciplinas empiezan a tener interés en generar los productos que hacemos, pues que quedaron catalogados como de investigación-creación. Entonces, ya ellos se dan cuenta que no solamente tienen que escribir artículos, sino que pueden pensarse otras maneras como de fijar el conocimiento en otro tipo de lenguajes. Entonces empieza a haber como un interés de esos otros investigadores, de esas otras profesiones, de esas otras disciplinas para el trabajo conjunto. Sin embargo, tiene un gran problema, digamos, como haber entrado, digamos, como a ese sistema, y es que entramos al juego del prestigio. Digamos, hace parte de uno de los artículos que va a salir publicado de mi parte el próximo, entre julio y agosto de este año. Em, y es un estudio que hice, pues también a partir de mis estudios doctorales sobre qué es lo que estaba pasando a nivel, pues, de esa medición, ¿no? ¿Qué estaba pasando con ese sistema de medición en las comunidades de artes, arquitectura y diseño? Entonces, efectivamente, nosotros estamos reconociendo que haber entrado a ese sistema, pues nos empieza a hacer operar en lógicas de prestigio, ¿no? De reputación, que es, digamos, un poco el sentido y lógica que está teniendo este sistema de evaluación de productos de investigación. Pues en el mundo en general, todo lo que tiene que ver con rankings y clasificaciones tiene que ver con cómo yo trabajo desde el prestigio y la competitividad. Entonces eso nos ha traído
bastantes inconvenientes también. No solamente todo es como cosas beneficiosas para lo que hacemos como docentes en este entorno, sino que también nos está trayendo muchos problemas, que para mí es importante que los reflexionemos porque a pesar de que tienen muchas cosas buenas, no podemos estar como en una inercia que no nos permita darnos cuenta que también hay cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer mejor. Lo primero es que se evidencia que efectivamente hay una réplica de las malas prácticas de investigación. O sea, antes nuestras comunidades, digamos, o por lo menos esas prácticas no se veían tan obvias o no eran interesantes para nuestros docentes porque no generaban ningún beneficio. Ahora, al tener beneficio de esos procesos de manera individual, pues lo que hace es que se empiecen a replicar esas malas prácticas que se están dando en otras disciplinas o que se vienen dando ya en las ciencias hace muchos años. Y es que nos está importando más los puntajes que la calidad, los puntajes y la cantidad sobre la calidad de impacto de la investigación. Nos estamos concentrando en cómo somos capaces de alcanzar ciertos niveles de puntaje, entonces jugamos el juego de saber cuánto me vale un artículo, cuánto me vale una presentación en un evento artístico, y empezamos a jugar con los puntajes para lograr obtener esos beneficios individuales que pues no son necesarios por alguna razón o porque queremos acceder a ellos. También que las instituciones están propiciando esos comportamientos negativos, o sea, no solamente viene del investigador que pasa a pensar más en otras cosas que pensaría uno que desde la investigación no son importantes, sino que las instituciones mismas están sacando políticas que hacen que se establezcan relaciones, digamos que el crecimiento laboral del docente esté dependiente de esos resultados sin importarse, sin preocuparse por el modo en el que se están dando. Es decir, solamente están teniendo políticas que tengan en cuenta puntajes y cantidad en vez de tener en cuenta calidad e impacto de lo que están haciendo los docentes en ese entorno pues investigativo. Por otro lado, también pues esa amplitud de productos pues hace que, y como esa, sobre todo esa indefinición de realmente dónde están los límites de los productos, hace que si sabe jugar bien el juego, se haga una réplica de mediciones, es decir, que un mismo producto tenga, digamos, como unas condiciones de medición en diferentes momentos que hace que se inflen las observaciones de la investigación. Y la pandemia fue uno de los indicadores que tuvimos para darnos cuenta que el impacto que está teniendo la investigación y la producción de nuevo conocimiento, no solo en nuestras áreas, sino en general en todas las áreas de conocimiento, pues es realmente mínimo. O sea, nos dimos cuenta que no estamos preparados para solucionar los problemas del contexto actual porque no nos estamos enfocando en para qué sirve eso que estamos haciendo en la investigación. Por otro lado, pues ese sistema de observación pues no está funcionando para dar una fotografía de la realidad. O sea, aunque tengamos ahora muchas más posibilidades de ser visibles en ese entorno, igual esa fotografía no está dando la información que tiene que dar para poder tomar decisiones. Y en ese sentido, pues esa clasificación deja de corresponder con la realidad y ese sistema no está funcionando para mostrarnos lo que realmente necesitamos ver de la actividad investigativa que estamos llevando a cabo en las instituciones. Y eso pues no solamente es reconocido por mí, o sea, es reconocido por muchas personas, pues, digamos como en Colombia, y es que este modelo, si bien como les digo, haber entrado ahí es muy importante para hacernos visibles y ha sido importante para movilizar recursos, reconocimientos y darnos como unas posibilidades de trabajo diferente en nuestras áreas, si estamos conscientes que estamos jugando un juego que puede ser muy peligroso, que puede ser muy dañino para lo que queremos hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar y reflexionar, aunque sigamos jugando el juego y aunque tengamos claro cómo es el juego, tenemos que pensar realmente hasta dónde paramos, cuáles son los límites de ese juego y cómo también proponemos cosas diferentes. Otra cosa que está pasando, que tiene un inconveniente esto, es que estamos confundiendo el trabajo de perfeccionamiento técnico con los procesos conducentes a generar nuevo conocimiento. Esto, digamos, ya ha pasado en las ciencias, ya Freiling, cuando hablaba un poco de cómo se hacía investigación en artes y diseño en 1993, hablaba de que así como en las ciencias, también en las artes, en la arquitectura y el diseño existen actividades que son distintas, o sea, hay una diferencia
diferencia entre lo que él llama o en el ámbito de la ciencia se llama investigation o research con R minúscula y research con R mayúscula, que es diferente como tener una práctica cotidiana de indagación a realmente producir conocimiento. Son dos como cosas distintas, dos procesos distintos. Y entonces esta confusión, digamos, como esta posibilidad de que hay diferentes productos en ese sistema que nos permite meter un poco cualquier cosa, digamos, hay unos elementos como de unos criterios de existencia y calidad que tiene el sistema, pero no logran ser exactamente aclaratorios de cuál es esa diferencia. Entonces hace que muchas veces muchos de los resultados de mucho trabajo profesional pues pase por ser de investigación. Esto también tiene que ver con que la condición que se puso pues tiene que ver con el contexto donde se desarrolla el proyecto, que es que solamente los proyectos que estén, digamos, como avalados por una institución académica son los procesos que pueden considerarse como investigación-creación, que desde mi punto de vista es un error porque siento que la academia no es el único lugar donde se produce conocimiento y que podríamos buscar otras maneras de verificar que eso sí sea una producción de conocimiento y no un perfeccionamiento técnico de la vida profesional de nosotros, pues creo que todavía ahí nos falta todavía mucha reflexión. Y por otro lado, esta confusión entre ese trabajo profesional y ese trabajo, digamos, de generación de nuevo conocimiento, está llevando a que descuidemos mucho los temas de propiedad intelectual y los aspectos éticos en los procesos de trabajo de investigación creación. Y por último, una de las cosas que me parece que también es importante reflexionar es que se están generando instrumentos de evaluación con desempeños descontextualizados. Creo que no podemos medir todo de la misma manera, podemos modificar, o sea, yo siempre he pensado desde que, no sé si alguno de ustedes leyó el libro que escribí con Elsa Beltrán o si ha tenido la oportunidad de leerlo, pero ahí hay un capítulo en el que siempre he pensado que las maneras de observar la actividad investigativa tiene que ser multidimensional y debe ser pues como un ecualizador, es decir, yo a todo el mundo, aunque tenga unos elementos, unas categorías de evaluación que sean iguales para todos, debo saber cómo mediar entre las características de ese contexto, de lo que está pasando esa persona, de las características de su proyecto, para poder dar una evaluación sobre lo que se está haciendo. Lastimosamente, como pues esto viene de la política pública, o sea, de un nivel nacional, las instituciones pues lo que hacen es trasladar esos como sistemas de evaluación directamente a las regiones, por ejemplo, o a los contextos que no pueden responder de la misma manera, por ejemplo, que las ciudades capitales. Entonces, creo que ahí es muy importante pensar que los instrumentos no pueden seguirse desarrollando como si todos, digamos, tuviéramos las mismas condiciones sobre las cuales participamos. Entonces, tener en cuenta que esas políticas institucionales están condicionando las maneras en cómo hacemos investigación. En vez de que sea el conocimiento, lo que queremos impactar en la sociedad, lo que movilice esos procesos de investigación, lo que está pasando es que se están basando es en las políticas institucionales, en qué nos están pidiendo para poder hacer eso que nos están pidiendo. Y por otro lado, Besuri también habla, una investigadora de ciencias sociales de Argentina, ha venido cuestionándose mucho en las ciencias sociales esa relación sobre esos sistemas de medición, ¿no? Y ella dice, ¿realmente qué están midiendo? ¿La calidad de lo que hacemos como investigadores o la excelencia de las personas? Entonces, como que esa relación entre el sujeto que investiga y lo que investiga no es clara a la hora de hacer esos procesos de evaluación. Y creo que ahí todavía hay mucho por reflexionar. Una persona que entrevisté de MinCiencias durante el desarrollo de mi doctorado me decía, es que el problema que nos está pasando es que no entendemos que entre nosotros más produzcamos sin presupuesto, menos presupuesto vamos a tener. Y tiene toda la razón, o sea, tenemos una búsqueda de inflar esas cantidades y esos puntajes a la hora de las mediciones que hace que
las instituciones piensen. Pues si yo solamente estoy invirtiendo un 0,5% de mi presupuesto para que estos investigadores investiguen y me están produciendo más de 10.000 productos de nuevo conocimiento, lo que me permite acceder a recursos, lo que me permite tener un estatus, lo que me permite tener un prestigio, pues yo para qué le voy a invertir más. Entonces nos quejamos como investigadores de una serie, digamos, como de problemas alrededor de el bajo presupuesto que tenemos a veces para investigar, para hacer los proyectos que queremos hacer, porque todo es como con las uñas, pensamos que eso lo hacemos en un momentico después de clase y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo como comunidad en entender que debería ser proporcional la cantidad de recursos que se invierten a los resultados que podamos obtener de ello. Y hoy, después de 10 años, nos estamos dando cuenta de eso como comunidad. O sea, nos estamos dando cuenta que aunque nos sirvió mucho para reconocer muchas cosas, también nos está haciendo daño porque entonces más nos pueden, digámoslo así, más nos pueden exprimir sin darnos los recursos que necesitamos realmente para producir el conocimiento que queremos producir. Entonces, yo me pregunto, o sea, sabiendo que aproximadamente el 80% de los individuos del área de humanidades no hemos recibido ningún beneficio, es decir, no hemos sido clasificados, no hemos sido, sí, no sé, no hemos producido productos de nuevo conocimiento en artes, arquitectura y diseño, o sea, el 80% de los individuos de esta área no ha recibido ningún beneficio. Están concentrados los productos de artes, arquitectura y diseño en 1.556 personas de los 16.000 investigadores reconocidos en Colombia y de los más de 84.000 investigadores registrados pues, en Melissa, 2019, los resultados de 2019. Dime, Melissa, por favor, te puedes. dime, no te escucho. Ah, ¿aquí? Sí, ya vi el mensaje. ¿Aquí me escuchan bien? Hola, ok. Entonces, como les decía, si la concentración de esos productos está solo en 1.556 personas, de esos 16.000 que están reconocidos como investigadores y de esos 84.000 que queremos hacer parte de ese entorno, si estamos priorizando la acomodación al modelo de reconocimiento más que el sentido que tiene hacer lo que hacemos, y si el indicador de la cantidad de productos que producimos solamente nos está mostrando una dimensión, una sola dimensión de la investigación. Entonces, realmente son los tipos de productos y la cantidad de productos que producimos la medida apropiada para que miremos la investigación que hacemos en el país. Yo pienso que no. Digamos que también la idea de que tengamos esta reflexión al final es también pensarnos y como lo que yo quiero también dejarles de semilla es pensar, o sea, realmente tenemos que preocuparnos por los tipos de producto y tipos de productos y la cantidad de productos que vamos a poner en el sistema o debemos pensarnos distinto esa manera en cómo queremos que nos vean en la investigación. Entonces yo sí creo que está en nosotros salir de esa inercia en la que hemos empezado a sentirnos en estos 10 años y pensar distinto, obviamente, mientras jugamos el juego. O sea, yo entiendo que hay que jugar el juego porque tiene unos beneficios pues para cada uno de nosotros, o sea, hay unos reconocimientos, hay un salario, hay unos elementos económicos digamos, de las maneras como nosotros nos desarrollamos laboralmente en las universidades que obviamente que me parece perfecto, debería seguir pasando, deberíamos reconocer el trabajo de las personas que hacen lo que tienen que hacer, pero creo que mientras jugamos ese juego, tenemos que intentar pensar distinto. Y yo creo que los cambios locales son mucho más importantes. Yo creo que movilizar desde lo pequeño va a hacer que nosotros en lo grande podamos cambiar y movilizar la máquina, pues que es la política pública en Colombia. Entonces, yo sí como que los invito a pensar esos cambios, pensarse esos cambios.
desde la raíz, de manera que se puedan propagar a otros escenarios en ámbitos nacionales. Entonces, mi propuesta, la propuesta que seguramente van a seguir viendo a lo largo de los años que voy a estar trabajando, pues lo primero es que tenemos que dejar de pensar que la investigación es un asunto de la persona, del personal. Tenemos que desvincular la identidad del investigador de ese proceso de observación. Tenemos que empezar a pensar más en colectivo que en la individualidad, o sea, la individualidad está bien y es importante, pero creo que ya llevamos mucho tiempo pensando desde lo individual y tenemos que empezar a pensar desde lo colectivo. Creo que lo que debería guiar los resultados de la investigación es más las interacciones multidimensionales de esa actividad investigativa, o sea, cómo nos relacionamos entre las diferentes personas, modos, características, métodos, etcétera, etcétera. Creo que esas interacciones podrían guiar mejor esos procesos de observación de la investigación que tener una sola dimensión como la de cantidad de productos. Y también creo que las industrias creativas y culturales nos están mostrando una manera diferente de asociarnos en relación a la investigación. Anteriormente, y pues bueno, como se ha venido reconociendo, la organización de la investigación se ha dado por instituciones, es decir, llámense grupos de investigación o llámense instituciones educativas o llámense ministerios, se ha ido como, se ha institucionalizado y creo que las industrias creativas y culturales nos están mostrando que ya en el siglo XXI no debería ser la manera en cómo nos organizamos los seres humanos. Y creo que el punto de trabajar desde los proyectos y desde los colectivos, que son más dinámicos, son más flexibles, son más volátiles, nos va a ayudar a mejorar esa observación de la investigación. Luego entonces tenemos esta otra esfera que tiene que ver con los estudiantes, con esos procesos de formación en investigación. Entonces, los beneficios que nos ha traído la investigación-creación o el reconocimiento de la investigación-creación tiene como dos ventajas principales. Lo primero es que tenemos un espacio teórico para pensar diferente, o sea, ya no somos los patitos feos, tenemos, digamos, como la posibilidad de tener ese espacio teórico para pensarnos, ya no nos es prohibido pensarnos diferentes. Entonces, eso ha incrementado la curiosidad tanto de docentes, pero también de estudiantes para imaginar otras maneras de investigar, o sea, el proceso de investigación no resulta siendo tan aburrido y tan lejano para los estudiantes, sino que les genera esa posibilidad de pensar distinto y de proponer cosas distintas. También tenemos mayor confianza en los ámbitos de reflexión sobre la investigación. Ya ahora no nos da pena hablar con un científico, con alguien que haga de otras cosas o digamos, otros tipos de productos como ingeniería, ciencias sociales o matemáticas o lo que sea, o incluso entre nosotros mismos dentro de las industrias creativas y culturales, porque ya tenemos mayor confianza de decir, no, lo que nosotros hacemos también es investigación. Otra cosa es que todavía nos haga falta promover esa cultura y pensarnos más, seguramente que sí, pero tenemos mayor confianza para poder entrar a ámbitos de reflexión sobre la investigación. Y por otro lado, pues que ya se encuentra en el vocabulario de la gente. Ya cuando hablamos de investigación, ya estamos pensando también en investigación, creación. Y eso hace que se faciliten los procesos de reflexión, de discusión entre pues, diferentes profesionales, estudiantes y personas que vengan de diferentes orígenes. Por otro lado, el tener la investigación creación en el ámbito académico nos ayuda a nutrir el trabajo interdisciplinar. Primero porque abre posibilidades para darle valor a la práctica de creación en estos escenarios de investigación. O sea, ya nosotros tenemos también un valor que si bien todavía no es totalmente equiparable, sí que pues nos pone en otra posición frente a otras personas de otras características. También nos ha abierto la oportunidad de pensar cómo podemos hacer converger métodos y aproximaciones, ya no pensándonos solamente desde la visión de la creación o solamente desde la visión de las ciencias sociales, sino que nos hemos dado la oportunidad en algunos casos de pensar cómo converger esos métodos y aproximaciones. Y otra cosa es que ahora convivimos con otras maneras de investigar, o sea,
ya es posible pensar que hay otras maneras de investigar, lo que va a permear pues la práctica investigativa de todos. Sin embargo, tenemos un gran problema, sí, un gran sí, problema en este ámbito de la formación en investigación, que es el peso que tenemos de la historia de la formación en investigación, porque siempre se nos ha obligado a traducir lo que hacemos a los términos de las ciencias. Entonces, y además eso ha sido histórico. Entonces, ese peso histórico que tenemos desde que se determinó que era nuevo conocimiento y desde que se empezó a pensar en investigación, pues hace que sea muy difícil cinco cosas. Lo primero es que tenemos una construcción muy incipiente de del paradigma, digamos, de conocimiento que puede que puede generar la creación y que sigue siendo sobrepasado por lo científico. Entonces, la enseñanza de la investigación, perdón, es, es réplica de la investigación tradicional o la investigación científica. Es decir, seguimos enseñando investigación-creación como si enseñáramos, como enseñamos investigación científica. Es decir, que son procesos de enseñanza que están centrados en estructuras binarias, disciplinares y lineares. Sigue pasando aquí en Colombia, pero sigue pasando en el mundo también. Entonces, todavía nos hace falta un camino por recorrer en poder estructurar este paradigma como un paradigma que compita en igualdad de condiciones con otras maneras de enseñar investigación. Por otro lado, la enseñanza de métodos de creación, como el prototipado, como los collages, como el dibujo, todos estos métodos de creación solamente están siendo validados en concordancia con las condiciones de la ciencia. Es decir, que cuando ponemos a unos estudiantes a que apliquen métodos de creación en sus proyectos, estamos corrigiéndolos frente a criterios de validez y legitimación científica. Entonces, claro, esto hace que tengamos que pensarnos cómo vamos a evaluar esos nuevos resultados, que no es lo mismo que se produce en las ciencias. Otra cosa que está pasando es que los resultados de la creación se están volviendo en respuestas de final de la cadena, es decir, se vuelven como ilustradores de un conocimiento hecho a partir de las ciencias, más no en un objeto de cognoscitivo, es decir, no un objeto que por sí mismo sea una manera como de representar el conocimiento, no de representar, pero como sí, como de fijar el conocimiento que estamos desarrollando. Entonces, siempre se vuelve que la investigación-creación o las personas que hacemos productos creativos o productos estéticos, seamos como a los que venimos para que vuelva bonito, para que le ponga color a las cosas, para que lo haga más atractivo para la gente y no nos estamos pensando que en realidad el objeto, la obra de creación que hacemos, es en sí misma una manera de fijar el conocimiento y por tanto tiene que entrar al proceso de desarrollo del proyecto desde el inicio, porque ese es el centro. Y por otro lado, que seguimos haciendo que los métodos de creación no se equiparen a los métodos de investigación tradicionales. Es decir, aunque les decimos a los estudiantes que efectivamente pueden utilizar métodos de creación en sus proyectos, en realidad siempre los vamos a estar diciendo que tienen que hacer una encuesta, tienen que hacer una entrevista o tienen que hacer algún tipo, digamos, como de método de investigación tradicional. Entonces, eso efectivamente nos muestra que aún estamos muy, muy verdes, ¿sí? Que todavía nos hace falta salir de esa burbuja de pensar que, bueno, ya la investigación, creación ya quedó como concepto, listo, muy bien, chévere, lo logramos, pero ¿qué va a pasar ahí? O sea, tenemos que romper esa burbuja de la investigación, creación y realmente pensar en la práctica qué es lo que estamos haciendo. Otro elemento que es importante tener en cuenta es que hay una incipiencia grandísima en el uso de estrategias digitales para asistir al desarrollo del pensamiento crítico. Esto tiene que ver mucho con que los docentes y digo tenemos porque también soy docente de investigación, temor a lo desconocido. Nos asusta la inteligencia artificial, nos asusta las redes sociales, nos asustan los programas de referenciación. Y entonces
tendemos a hacer de cuenta que no existen o tendemos a hacer de cuenta a corregir en el sentido de que no los usen los estudiantes, es decir, prohibirlos en los procesos de desarrollo de pensamiento crítico, que creo que es un gran error. O sea, creo que una de las ventajas que también nos ha traído el siglo XXI es que nos podemos pensar diferente y para eso necesitamos estrategias digitales. Entonces, como vencer ese miedo a lo desconocido también es una labor que tenemos que hacer como docentes. También que las ciencias sociales se han convertido definitivamente la bandera de la aproximación metodológica que nosotros tenemos en nuestras áreas. Entonces tendemos a pensar que solamente las metodologías que vienen de las ciencias sociales es lo que puede hacer que la investigación-creación sea investigación, es decir, que la creación sea investigación. Y yo creo que ahí nos hace falta mucha reflexión conceptual sobre cómo es la práctica de la investigación-creación y no pensar solamente la investigación-creación como un concepto teórico, sino pensar cómo sucede realmente en la práctica. También porque estamos instrumentalizando y subordinando los procesos de creación con los de las ciencias sociales, porque siempre estamos, digamos, poniendo a las ciencias sociales como elemento principal en esa aproximación metodológica y no estamos poniendo a la creación como ese elemento que rige esos procesos de investigación. Y también porque hemos tomado, sobre todo por los últimos años, que el diseño participativo, los procesos de creación se han vuelto tan importantes o los procesos, por ejemplo, con trabajo comunitario o con comunidades vulnerables, pues realmente va a hacer que tenga de ciencias sociales muy importante. Entonces, los procesos de investigación, acción participativa, por ejemplo, o las primeras fases de los procesos de design thinking o lo que se conoce como diseño participativo, se han vuelto como banderas metodológicas y creo que no es así. O sea, no es cierto que la investigación creación solo pueda producirse a partir de esos acercamientos metodológicos. Creo que la investigación creación como práctica tiene unas prioridades diferentes a las ciencias y que en esa medida, aunque podemos combinar maneras de acercarnos metodológicamente a los proyectos, pues no es que haya como una sola manera de acercarse al conocimiento a través de la investigación creación. En ese sentido, creo que tenemos que pensar que el foco de lo que nosotros hacemos en investigación-creación no es el estudio de las comunidades. Obviamente que necesitamos las comunidades para producir lo que producimos y pensarnos como nos pensamos, pero lo que más nos tiene que importar a la hora de hacer un proyecto de investigación-creación es la construcción de sentido del mundo material en el contexto particular en el que estemos trabajando. Es esa construcción de sentido del mundo material en donde se enfoca la investigación-creación. Obviamente que vamos a poder trabajar con comunidades o podemos trabajar individualmente, pero no es el entendimiento de las comunidades y las maneras como nos comportamos los seres humanos lo que importa, digamos, lo único que importa en ese proceso de generación de conocimiento a través de la creación, sino sobre todo en cómo construimos sentido al mundo material. Y también que para poder hacer procesos de investigación-creación tenemos que ser capaces de explorar los lenguajes plásticos sensoriales, porque lo que necesitamos para producir conocimiento desde la creación es desarrollar una visión prospectiva del mundo que solamente emerge a partir de esa práctica continua con esa configuración de sentido del mundo material. Para eso tenemos que conocer muy bien el lenguaje con el que estemos trabajando, si es, no sé, dibujo, si es escultura, si es la generación de productos, si es la construcción de páginas web, bueno, yo qué sé. Dependiendo de los lenguajes expresivos de la creación que ustedes utilicen en sus proyectos, ahí es donde debemos enfocarnos. Y ese es el valor diferencial que tiene la creación como investigación. No es que le peguemos a la investigación el término creación, ¿vale? Que eso es muy común en el ámbito académico. Se está pensando y se está enseñando que la investigación va por un lado o es primero y que por otro lado la creación hace otra cosa. Entonces desvinculan esos dos procesos de pensamiento. Y por último, el último problema que me parece relevante es hablar sobre esa dificultad que tenemos los docentes de enseñar distinto a cómo aprendimos. Primero porque los docentes de las áreas de investigación estamos muy pregnados por una dinámica académica que es
bastante difícil de cambiar. Pues yo misma siento, digamos, me doy cuenta que aunque quiera pensar diferente, estoy muy pregnada por esas maneras en las que yo aprendí a investigar y romper esas estructuras pues no es algo fácil. También porque requerimos de entrenamiento particular, del desarrollo de nuevos contenidos, del desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje que a veces en el día a día pues no alcanzamos como docentes a producir. Pero sí creo que tenemos una responsabilidad en intentarlo y de mirar cómo nos mejoramos y cómo nos pensamos diferente esa manera de enseñar. Y por otro lado, estamos desaprovechando los diferentes lenguajes de pensamiento, es decir, estamos haciendo que la investigación se centre nuevamente solamente en la parte textual o oral y no la estamos combinando con otros lenguajes expresivos de la creación como lo visual, incluso lo numérico, o sea, como otros lenguajes que nos permitan como abrir esas maneras en cómo pensamos. Y por último, está todavía muy disciplinar y los docentes nos cuesta trabajo tener estudiantes de diferentes disciplinas en nuestras áreas porque se nos dificulta promover esos abordajes transversales, como ir a lo esencial para que sin importar de la disciplina de la que vengan, puedan entender cuáles son los elementos como diferenciadores de la investigación-creación. Creo que formar profesionales desde una mirada diferente es muy relevante para transformar el escenario de la investigación. Creo que ahí es donde podemos sembrar la semilla de lo que va a pasar en el sistema en un futuro. Si no aprovechamos la oportunidad de tener estas comunidades de estudiantes para transformar ese entorno, y bueno, que finalmente los estudiantes son los que lo van a vivir, nosotros ya estamos de salida. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy grande para que centremos nuestros esfuerzos en trabajar ahí, haciendo que definamos mucho mejor la práctica para que no tenga tantas desventajas como tiene ahora frente a otros paradigmas. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es en otra manera de educar el pensamiento. Tenemos estudiantes que viven en una infodemia absurda de múltiples lenguajes, no solamente de textos, sino imágenes, ahora con la inteligencia artificial y con todo lo que ha desencadenado el hecho de que se produzcan imágenes a través de inteligencia artificial que pueden llegar a confundir a cualquiera. Es importante que nos centremos que ahora los estudiantes necesitan técnicas de discernimiento. También que reflexionarnos desde la aproximación metodológica puede ser una muy buena estrategia para diferenciar la investigación-creación y entender y clarificar cuál es esa orientación que tiene la investigación-creación. También que debemos entender la investigación o tenemos que apuntar a entender la investigación más de manera práctica, ya no tan teórica, ya no de saber, bueno, el nuevo conocimiento de la investigación-creación es esto, sino entender qué es lo que pasa a nivel práctico, qué significa hacer una investigación a través de la investigación-creación, hallando precisamente el valor de estos distintos formatos de investigación, porque la investigación-creación se puede combinar con la investigación científica perfectamente, pero tenemos que saber cuál es ese valor diferencial, qué es lo que hace que aporten esas dos visiones a esa construcción de ese proyecto. También siento que tenemos que volver a lo básico del pensamiento. Creo que debemos trabajar sobre estas estructuras transversales de pensamiento y no por disciplinas y impedir esa separación entre la investigación y la creación. Es decir, que las asignaturas de investigación no solo se concentren en la investigación tradicional y las asignaturas de taller o donde, digamos, desarrollan proyectos creativos sean donde se hable de creación, sino que tenemos que combinar esas dos maneras de educar para que esos procesos no se vean como independientes o secuenciales. Entonces creo que pues aquí vamos hacia un cambio cultural, estamos, creo yo, en el momento justo, o sea, la investigación-creación creo que también es una respuesta cultural a lo que nos está sucediendo a nivel contextual, pero creo que estamos en el momento justo para hacer crecer ese paradigma como paradigma de conocimiento. Porque somos una comunidad que se está enfrentando a un cambio contextual sin precedentes, o sea, la tecnología, el empoderamiento social, la visibilidad de las diferencias es en este momento, en el siglo XXI, mucho más de lo que era en tiempos pasados. Y creo que eso es una ventaja y hay que saberla aprovechar, pues obviamente en beneficio de todos.
También creo que tenemos muchas oportunidades para trabajar desde la divergencia, desde la emergencia y desde la imaginación. Y por lo tanto, las herramientas como la intuición, el manejo de la deriva y la prospectiva se van a volver relevantes en el escenario profesional. Entonces, creo que ahí es donde debemos trabajar la formación de los estudiantes. Y por último, quería dejarles como unas palabras que me parece importante, que para mí son como semilla de procesos que ustedes puedan hacer allá en la Universidad de Santiago de Cali, que dividí como en cuatro grandes grupos, que más allá de ser una explicación, quiero precisamente que sea detonante para las reflexiones que ustedes hagan en su ámbito, pues en su contexto y su ámbito disciplinar. Lo primero, pues pensar que tenemos que reflexionar mucho más sobre el sentido de las cosas, extraer lo básico de las cosas, que eso es lo que nos va a permitir poder trabajar transversalmente. Creo que debemos ser sinceros e identificar valores en las cosas que hacemos, los aportes que hacemos como profesionales, como personas, como disciplinas específicas y dominar el ego, porque el ego no nos va a permitir poder trabajar desde lo multidimensional, desde lo interdisciplinar y desde las interacciones. También que tenemos que arriesgarnos a combinar maneras de pensar, a permitir los flujos de información y de conocimiento entre maneras diferentes de ver el mundo para que logremos equiparar lo que nosotros hacemos con lo que hacen otros y poder lograr efectivamente ese continuo entre la investigación y la creación. Y también creo que debemos reflexionar constructivamente, pero también desde la contextualización, o sea, desde encontrar y saber cuáles son las características de ese contexto, para que podamos expandir desde lo local, pero eso solo se consigue a partir, pues, de la participación. Si seguimos tímidos o seguimos como por inercia en ese camino, no vamos a poder cambiar lo que necesitamos cambiar para obtener mejores beneficios. Muchas gracias.